nuestra tercera clase, referente a lo que hace cara así, el módulo 6 específicamente tomando en cuenta familia, servicio de registro civil y nombre, ¿no? En este caso particularmente he preparado cierto tipo de láminas que van a estar determinadas a cierto tipo de casos, obviamente donde los resuelve otro tribunal constitucional. Ya ha hecho la invocación, por ejemplo, obviamente la propia Constitución Política del Estado y en lo que hace en sí, bueno, la propia Constitución Política del Estado y asimismo también la existencia de normativa infraconstitucional, Código de las Familias y de igual manera se hace referencia a lo que hace el control de convencionalidad, ¿no? Tomando en cuenta los criterios establecidos por los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hemos ido analizando este tiempo. Asimismo también, esa es la primera parte, lo que hace la clase, ¿no? Por otra parte, también se tiene preparada una actividad el día de hoy, como se había tomado, como te había comentado el día martes, referentes a análisis de casos, ¿no? Por ejemplo, les he dejado en la plataforma antes de que, para que ya tengamos las indicaciones para no perder el tiempo correspondiente, les he dejado en la plataforma una sentencia constitucional, o sea, por si acaso igual ya está la plataforma, configuradas en los materiales de los primeros tópicos, de igual manera se va a dotar de una biblioteca virtual donde ustedes van a poder obviamente descargar los libros correspondientes y de igual manera los textos y la información que vamos a ir abordando poco a poco conforme a lo que hace básicamente este proceso educacional. En ese sentido, por ejemplo, se les va a otorgar, en este caso se les va se les ha otorgado, mejor dicho, una sentencia constitucional, la sentencia constitucional 577, quebrado 2022, y ONCD del 22 de junio de 2022. Esto lo van a poder encontrar en su plataforma, así que les solicito que revisen esto en el momento que les indique. Tomando en cuenta que, como se ha señalado, vamos a tener dos actividades en este caso, ¿no? Dos momentos específicamente, mejor dicho, ¿no? Vamos a analizar un poco la jurisprudencia sobre la familia, establecida por el propio Tribunal Constitucional en primera instancia, y posteriormente van a tener ustedes en la segunda parte de la clase realizar una actividad que va a sumar obviamente a un trabajo, que está obviamente contemplado, sobre el esquema que se había establecido, un trabajo sobre lo que hace esa sentencia constitucional que se había comentado, la sentencia constitucional plurinacional número 01577, quebrado 2022, S2, y bueno, tendrían que hacer un análisis de la respectiva sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta, en esta tarea se ha establecido, por ejemplo, cuatro preguntas, ¿no? Cuatro preguntas específicamente donde ustedes tienen que dar una respuesta a estas cuatro preguntas en el tiempo, obviamente, de lo que así que la segunda parte de la clase, ¿no? Por tanto, les recomiendo, por favor, que vayan ustedes analizando esto, obviamente, en el momento que les determine, para que en el proceso de la clase, obviamente, puedan realizar este trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta, eh, en esta actividad, pues obviamente ustedes tienen que dar respuesta a cuatro preguntas, de las cuales obviamente hace referencia a esa sentencia constitucional 577 quebrado 2022 y en ese 2. Y bueno, en este tiempo obviamente tienen que dar una respuesta. Va a estar habilitado obviamente desde lo que es las 8 de la noche hasta las 11 10 de la noche, ¿no? Es decir, que en el plazo de lo que está realizando esta la materia, pues obviamente se les va a dar o tienen que hacer un análisis rápido de casi que la sentencia constitucional y bueno, dar la respuesta correspondiente a las preguntas establecidas y tiene una valoración de un trabajo práctico, ¿no? Que también obviamente ya se va a realizar la correspondiente ponderación al respecto, ¿no? En ese sentido tenemos dos de estas dos actividades, vamos a avanzar clases más o menos de las 8:30 y de 8:30 a lo que hace en sí las 9 de la noche hasta las 10 de la noche, bueno, obviamente en el proceso está habilitado a las 10 de la noche, que puedan dar ustedes respuesta, obviamente, a estas cuatro preguntas conforme a la propia sentencia constitucional, ¿no? Que es la 577 quebrado 2022, ¿no? En ese sentido, tenemos estas dos actividades. En primera instancia, tenemos lo que hace en sí, eh, las clases a las 8:30 y de ahí, básicamente, ahí hasta las 10 de la noche, realizar esta actividad que fundamentalmente se hace una respuesta conforme al análisis de la primera sentencia constitucional 577 quebrado 2022-S2, por una parte. También comentarles que tenemos un problema con si no me equivoco, con el Zoom, y bueno, como ustedes saben,
están tratando de hacer una regulación sobre esto y cada vez que pueda se corte, por ejemplo, te lo solicito que vuelvan a ingresar conforme al link establecido en el grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, si en algún momento se perdió la señal, bueno, acabara la señal, pues obviamente vamos a ingresar nuevamente con el link establecido en lo que hace el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que no sigan muchos problemas, ¿no? En ese sentido, pues ya tenemos estas, y de igual manera que informales, ¿no? Que ya se tienen materiales en la plataforma, ya está obviamente el presente trabajo se encuentra en la plataforma. Por tanto, al momento de que les indique que se puede iniciar el análisis de la sentencia constitucional, pues ingresan a la plataforma y bueno, descargan la sentencia, la leen de manera rápida y sucinta y dan respuesta a las cuatro preguntas establecidas conforme a la propia sentencia constitucional, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a iniciar con lo que es ICAR en sí, el presente día de hoy, la clase del día de hoy. Y bueno, vamos a indagar fundamentalmente sobre lo que es ICAR, jurisprudencia relevante respecto al derecho de familia, ¿no? Y obviamente los aspectos que se desprendan de lo que es ICAR, la propia familia. En ese sentido, pues nosotros vamos a indicar obviamente la importancia que va a tener la jurisprudencia constitucional. Como ustedes saben, obviamente la jurisprudencia es concebida como los fallos de los más altos tribunales de justicia en este país, ¿no? En ese sentido, al momento de hablar jurisprudencia, pues vamos a entender como también una fuente esencial del derecho. Hay que tomar en cuenta claramente que la teoría general del derecho establece una diversidad de fuentes que vienen obviamente de la terminología de vertiente, donde nace el conocimiento, en este caso, lo que es el derecho. Y bueno, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la jurisprudencia, ¿no? Como ustedes saben, vuelvo a comentar, la jurisprudencia son los fallos de los más altos tribunales de justicia en este país. Obviamente estamos hablando de jurisprudencia constitucional, la que se emite a través del propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Y seguramente no me dejan mentir, cuando ustedes, no me dejan mentir, al momento de afirmar que la jurisprudencia se ha convertido tal vez en las herramientas más esenciales y predilectas que tiene el abogado al momento de trabajar. Porque lo que se hace es, lo que se tiene un alto grado de fundamentación jurídica es a partir de la propia jurisprudencia, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de jurisprudencia, nosotros también tenemos que tomar en cuenta la importancia que tiene ¿Verdad? al momento de Yo aplicar la no te misma. Por papá, mi favor, su amor. micrófono le rogaría, si ¿De fuera verdad tan que amable, sí? apagado cuando estamos comenzando clases, por favor. Amor, es la primera que me vi. Sí, vamos. Por favor, sus micrófonos le rogaría que puedan apagarlos, gracias. Y bueno, como se ha comentado, fundamentalmente la jurisprudencia, que les he señalado, va a ser entendida claramente como los fallos más importantes que tiene un tribunal de justicia en un país. Y en ese sentido, esta jurisprudencia, pues claramente es esencial al momento de plantear la fundamentación. Por ejemplo, les había señalado que la jurisprudencia se ha convertido como la herramienta más predilecta que tienen los abogados, las autoridades jurisdiccionales, las instituciones públicas al momento de su fundamentación. Y eso no me dejan mentir, ustedes claramente han visto, revisan eh, un actuado procesal, por ejemplo, emitido por la autoridad jurisdiccional y claramente se ampara en lo que es una sentencia constitucional. De igual manera, un fiscal al momento de plantear un rechazo, pues claramente lo que hace es hacer un argumento a partir de la argumentación jurídica. O al momento de hacer una respuesta, o una autoridad, en este caso también administrativa, por ejemplo, conforme una resolución administrativa, ¿qué va a hacer? Obviamente va incorporar una determinada jurisprudencia para realizar su fundamentación, que es la fundamentación, el apoyo por el cual determina una razón jurídica, o bueno, establece razonamientos jurídicos en apoyo claramente a alguna fuente del derecho, doctrina, principios generales del derecho, ley, y claramente la jurisprudencia se está convirtiendo como la herramienta ideal o base que actualmente al momento de hablar sobre esto. Por tanto, yo sé que tiene una materia específicamente, un módulo, mejor dicho, específicamente sobre jurisprudencia en materia civil, que obviamente embarga otro tipo también de criterios obviamente, los diferentes tópicos que tiene el derecho civil. Sin embargo, obviamente estamos hablando sobre derecho familiar o familia, o el concepto de la terminología de familia como derecho fundamental, o familias, en este caso, por nuestro contexto nacional, y en ese sentido, pues, nosotros vamos a ir desarrollando cierto tipo de casos específicamente donde se ha tenido que verificar la aplicación de la propia jurisprudencia y, por tanto, también que se va a determinar a través del razonamiento emitido por el Tribunal Constitucional, por el razonamiento emitido claramente por estos magistrados, que no son más obviamente también que
que jueces básicamente de los altos de los rango más alto que se puede tener en este país, que obviamente realiza una fundamentación conforme también a los diversos criterios, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar este caso, ¿no? Que también lo tenemos en colación en las autoridades positivas, pero hoy lo vamos a ver como un análisis de caso. ¿No? Dice, la accionante alega la vulneración del derecho de las familias. Bueno, vamos a este caso básicamente. Debido a que cuando una persona oficinas del CEGIP de Cochabamba, objeto de renovar su cédula de identidad, dicha institución pretendió eliminar su apellido en condición de viuda, bajo el fundamento de la inexistencia del certificado de matrimonio, sin tomar en cuenta que la unión libre o de hecho que mantuvo con Jorge Pardo Montero fue reconocida por la autoridad judicial competente. Y no obstante que solicitó la citada entidad el reconocimiento del matrimonio de hecho, declarando judicialmente que fue respondido de manera negativa, razón por la cual impugnó esa determinación a través de los recursos revocatorios jerárquicos, claramente como ustedes saben, son los mecanismos que se cuenta a través del aspecto de la impugnación conforme a los recursos en materia de derecho administrativo, que está regulada por la ley 2341, la ley de procedimiento administrativo, resueltos por las autoridades ahora demandantes quienes dispusieron que no les correspondía llevar el estado civil de viuda en su cédula de identidad. ¿No? Nótese obviamente que tenemos el caso, una pequeña relación de los hechos que se ha extraído básicamente los fundamentos de derecho, los fundamentos, mejor dicho, los fundamentos de hecho, que están obviamente contemplados en la presente acción de amparo constitucional, bueno, que en la presente, perdón, sentencia constitucional, la 216 2015-C2. Y bueno, como ustedes saben, la sentencia constitucional está compuesta por tres elementos esenciales: obiter dicto, rato decidente y decisum. Obiter dicto, lo dicho de paso, que básicamente es lo que compone la sentencia constitucional, menos la ratio decidendi, la razón de la decisión, y la decisum, ¿no? Que básicamente es el por tanto, determina obviamente conceder o no conceder la tutela solicitada en la presente acción, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, establecemos la lógica fundamental que seguramente muchos de ustedes conocen, de la forma de aplicación de la jurisprudencia. Por tanto, obviamente estamos analizando el hecho de que al momento de plantear la incorporación, por ejemplo, una sentencia constitucional, a efectos obviamente de que tenga la aplicabilidad de la misma, pues está conforme a los supuestos fácticos análogos, ¿no? Que específicamente señala esa que la relación de los hechos debe tener claramente un cierto grado de la relación de los hechos debe existir claramente esos supuestos fácticos análogos, es decir, que los hechos deben ser de igual manera, o sea, tienen que ser parecidos, en este caso, tienen que ser parecidos al momento obviamente de plantear en este criterio respecto a la aplicación de la jurisprudencia, o sea, debe haber hechos parecidos, similares, para poder aplicarlos o evocarlos al momento de hacer la argumentación jurídica, si ustedes obviamente plantean esto en lo que es cualquier tipo de actuado procesal específicamente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, es la razón de la decisión, que fundamentalmente es la ratio decidendi, que crea un vínculo específicamente entre ¿qué? Entre la razón de la decisión y la decisión. O sea, es decir, ¿por qué ha definido este criterio del Tribunal Constitucional y ha fallado de una determinada manera? Es porque la relación de la decisión tiene una influencia directa al momento, obviamente, de plantear lo que hace en sí la decisión. O sea, la ratio decidendi es elemento esencial para determinar la procedencia o improcedencia de lo que hace en sí la tutela de un derecho solicitado. Por tanto, nosotros vamos a hacer, referencia a la razón de la decisión establecida por lo que es el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y sobre este caso, claramente que hemos visto sobre la persona que ha solicitado que se pueda todavía estar vigente el apellido de viuda en su carnet de identidad, pero el CEGIP no reconoció esto porque no tenía un elemento, seguramente de algún tipo de respaldo documental, para que obviamente pueda seguir vigente esto. En ese caso, tomando en cuenta este extremo, obviamente planteó una impugnación correspondiente en materia administrativa con el recurso revocatorio y el recurso jerárquico establecido conforme a lo que hace la propia ley o el procedimiento administrativo, y obviamente la ley de procedimiento administrativo. Y bueno, pues obviamente se le dio la apertura de plantear lo que sí que era una acción de amparo constitucional, porque obviamente se agotó la vía administrativa, la vía administrativa, y eso es la posibilidad obviamente de plantear lo que sí que era la justicia constitucional.
Y razón de esto, la sentencia constitucional emite esta razón de decisión, que básica fundamentalmente el corazón, lo más importante que tiene la sentencia, ¿no? Y dice lo siguiente: en ese término resulta necesario tener presente que la unión conyugal libre o de hecho es reconocida tradicionalmente por la sociedad boliviana como convivencia, constituyéndose su existencia una realidad latente, innegable, razón por la cual fue recogida por el legislador constituyente para que pueda plasmarse de manera formal en el texto constitucional, que como se sabe refleja el contexto nacional, social, económico, político de un país, ¿no? Note suavemente que hace reconocimiento al Tribunal Constitucional ya a las dos tipos de lanzamiento de unión conyugal, básicamente el matrimonio y la unión de hecho, en este caso, pues o libre o de hecho. En ese caso, obviamente, se evidenció que no hubo una correcta evaluación por parte de lo que es el CEGIP al momento de negar claramente este derecho que tiene obviamente la persona que te está vinculado por una parte, que lo vamos a tener también en el presente módulo, a la identidad, el nombre, y también que está relacionado de manera coherente con la familia, ¿no? Porque obviamente la construcción del nombre también depende, está en función del núcleo familiar. Notes obviamente la importancia que tiene esto, porque se ha extendido no solamente al aspecto netamente lo que es ICAR en sí, independientemente el nombre, ¿no? O sea, como una, una, una descripción personal, obviamente, una denominación que te identifica de los demás, y por otro lado también hace una referencia o una coherentemente relación con lo que hace ICAR en sí, el nombre, o sea, mejor dicho, la familia, y un vínculo con lo que hace ICAR el nombre. Algo interesante de destacar claramente que sí. Este hecho obviamente es propicio al momento de tomar en cuenta la relación existente entre estos extremos, ¿no? Vamos a analizar lo que se en sí la sentencia constitucional 746, que era 2022-S3, ¿no? Vamos, obviamente, tomando en cuenta una pequeña elaboración de análisis de caso, y obviamente ustedes también van a tener que analizar esto, conforme a lo que hace ICAR en sí, la jurisprudencia que ustedes tienen, la 577, que no me equivoco, que era 2022, que es una sentencia sumamente interesante, ¿no? Y que realmente se ve el aspecto de tal vez lo que es el activismo judicial, ¿no? Que obviamente lo vamos a ver en un momento también. Veamos esta sentencia constitucional, la 746, quebrado 2021, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Vamos a, de manera sucinta, señalar qué es lo que ha pasado. El accionante denuncia la vulneración a derechos de formar una familia, a la igualdad, a la no discriminación, al debido proceso, a sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, puesto que el fallecimiento de su compañero de vida inició la demanda de comprobación judicial de unión libre, a pesar de que su pareja ya no se encontraba con vida, ¿no? Solicitó que se le reconozca legalmente como compañero de vida del difunto. Sin embargo, solicitó la aplicación del control de comisionalidad y de tratados e instrumentos internacionales que declaren derechos más favorables que aquellos contenidos en la Constitución Política del Estado. La demanda fue rechazada mediante resolución administrativa 458, que 2022, del 3 de agosto. Por ello interpuso el recurso de reposición con alternativa de apelación que fue resuelto mediante resolución 371, que 2020, de 3 de diciembre. Confirmar la resolución de primera instancia, omitiendo nuevamente el deber de aplicar control de constitucionalidad y los principios de no discriminación, de favorabilidad, progresividad y de estándar más alto de protección de derechos humanos, ¿no? Evidentemente es una relación de personas del mismo sexo, obviamente, que han tenido un vínculo sentimental, y lastimosamente una de la pareja muere, ¿no? Y el otro solicita claramente el reconocimiento de unión libre, ¿no? Comprobación de unión libre, y obviamente, pues esto fue rechazado por lo que va a carecer, es decir, tomando en cuenta los extremos establecidos, seguramente por la aplicación normativa legal, o sea, conforme obviamente el parámetro de la Constitución, que ese es el debate que se tiene, ¿no? Sobre el concepto, por una parte, de pareja o matrimonio, que es en esa parte de la Constitución Política de Estado cerrada, ¿no? No establece un criterio de hombre, establece un criterio de hombre y mujer. Sin embargo, en el aspecto, lo que es el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, hace referencia a familias, ¿no? Y eso le da otra apertura, o sea, el hecho de familias también crea una expectativa mucho más ampliada, ¿no? O sea, le da creo que un toque como que una indeterminación, y eso también tiene que ver mucho con la vaguedad y la ambigüedad que en un momento se había explicado. Toda norma jurídica tiene vaguedad y ambigüedad, ¿no? ¿Qué es la vaguedad? Es una indeterminación en el sentido del significado de las palabras. Por ejemplo, parece sencillo, para que tengamos muy sencillos hablar sobre lo que es ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de ambigüedad, vamos a hacer un señalamiento perdón, vaguedad, perdón, ¿no? Cuando hablamos de vaguedad es que, digamos, hay palabras con conceptos indeterminados. O sea, por ejemplo, no se sabe cuál es el concepto claro sobre cierto tipo de cosas, ¿no? Yo por ejemplo, les pregunto familia, digo, mejor dicho, les pregunto justicia, ¿no?
obviamente un tema sumamente importante para el derecho. Y ustedes me van a responder justicia, y es que no quiero que me respondan con la clásica frase de Ulpiano, ¿no? Dar a cada quien lo que corresponde, ¿no? Que rompería obviamente, romper ese tradicionalismo conceptual que tenemos en esa universidad, sino que me digan sus propias palabras que es justicia. Uno va a decir justicia es hacer lo correcto. Justicia es que el mundo sea, se tenga equidad. Justicia es que los pobres tengan las mismas condiciones las mismas condiciones que los ricos, ¿no? Ahí obviamente me van a dar diferentes conceptualizaciones de justicia. Sin embargo, esto es una vaguedad, porque si bien hay respuestas por- para definir, o sea, si hay conceptos para definir cierto tipo de cosas, no sabemos cuál es el correcto. ¿Entiendes? O sea, no sabemos, no podemos categorizar claramente cuál es el concepto real de la determinación. O sea, mejor dicho, cuál es el concepto real de la cosa o lo que hace en sí, de la palabra en este caso, ¿no? De la palabra. ¿Cuál es cuál es el significado real de la palabra? Porque puede tener obviamente una indeterminación en lo que hace esto. Por otra parte, la ambigüedad, por ejemplo, en este caso se tiene el aspecto de que una palabra, por ejemplo, puede tener diferentes significados. Y, por ejemplo, es clásico el término de Lima. Por ejemplo, Lima puede ser una ciudad, una capital de un país. Lima puede ser una fruta, Lima puede ser una herramienta. O sea, note obviamente que sobre este tipo de ejemplos podemos señalar que la norma jurídica tiene vaguedad y ambigüedad. Y eso determina el hecho de que no se pueda, que no pueda ser claro la normativa y por tanto sea necesario interpretar los conceptos para buscar un significado correcto sobre las palabras, ¿no? En este caso, nosotros obviamente vamos a analizar este extremo, a partir de lo que va a significar, por ejemplo, a partir de lo que va a significar, por ejemplo, estos extremos. Y es que con el concepto de familia pasa lo mismo, porque obviamente familias, estamos hablando de qué, es una determinación, familia nuclear, familia ampliada, familia comunitaria, o a qué familia estamos haciendo referencia, y obviamente eso es un concepto abierto que también puede ser interpretado por el propio Tribunal Constitucional, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice lo siguiente, denuncia de vulneración de derechos a formar una familia. Note obviamente que hace referencia al artículo 62 de lo que es la Constitución Política de Estado, porque aplica ese concepto, dice familia, no te dice que la familia tiene que ser un hombre y una mujer, puede ser una unión libre. O sea, en este caso, obviamente, ese es el argumento que plantea en esta acción de amparo constitucional, por el cual solicita el reconocimiento del derecho de las familias, la igualdad, no discriminación al debido proceso, sus fundamentos de motivación y fundamentación y congruencia. Y es interesante también porque ¿qué pide acá? Pide que se aplique también el control de convencionalidad. Y seguramente han escuchado este concepto, ¿no? El famoso criterio de control de convencionalidad, se avanza mucho en derechos humanos, se avanza mucho en derecho constitucional y también que ya se ha apoyado en lo que hace que los diferentes tópicos del derecho. No me dejan mentir que la influencia más importante que tiene este criterio de control de convencionalidad está establecido conforme al artículo 410, parágrafo 2 del texto constitucional. Y cuando obviamente del texto constitucional, hablo de la constitución política del Estado. ¿Qué te dice el texto constitucional en el artículo 410? Dice, el bloque de constitucionalidad estará conforme, obviamente, o estará en lo que es el conocimiento o de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario, ¿no? Sí. Que ha sido una pregunta base, por ejemplo, cuando se han hecho las entrevistas para los que están optando a ingresar como magistrados o están optando para ser parte de la terna, que nosotros tenemos que elegir el mes de diciembre a través de una votación democrática. Bueno, es una pregunta que ya había visto creo que unas 5 veces en los exámenes, y pregunta qué es bloque de qué es control de constitucionalidad, qué es bloque de constitucionalidad. Bueno, ustedes saben fundamentalmente qué es la incorporación de convenios y tratados, la incorporación de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y derechos comunitarios dentro del texto constitucional. Notes obviamente que ya tenemos un criterio claro, y eso obviamente hace referencia a la existencia de este control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Fundamentalmente, la primera vez que se habla de control de comercialidad es el año 2003, si no me equivoco, en un voto disidente del ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, ¿no? Ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, y decía fundamentalmente que si los jueces dentro de el ámbito nacional hacen control de constitucionalidad, los jueces internacionales deben hacer control de convencionalidad, ¿no? O sea, decir fundamentalmente que
Unas obligaciones que se tiene también es que se debe velar por el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario, en este caso, en el primer caso, obviamente, derechos humanos, y que debe haber una armonía y congruencia entre la norma nacional, que obviamente es la Constitución Política del Estado, y las normas que son parte del ordenamiento jurídico boliviano, con los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. O sea, debe haber una coherencia en la aplicación, una armonía en lo que es los tratados internacionales y lo que hace casi la norma nacional conforme también a la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, que es la Constitución Política del Estado, y asimismo también las normas infraconstitucionales, ¿no? En ese sentido, pues verificamos la existencia de una coherencia, ¿no? De aplicación, una armonía entre la norma internacional y la norma nacional. Fundamentalmente, ese es el control de convención, ¿no? Que debe haber una existencia de armonía o coherencia entre lo que así quiere decir las normas nacionales y lo que así quiere decir las convenciones en materia de derechos humanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que ha firmado el Estado y obviamente también que se debe dar cumplimiento conforme al principio de buena fe, artículo 26 de la Convención de Viena, de celebración de tratados, ¿no? Y obviamente ahí está, pues obviamente una relación importante entre esos dos, entre la norma nacional y la norma internacional conforme a estos instrumentos internacionales. De igual manera, nace el año 2006 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Almocina Arellano versus Chile. Ahí señala fundamentalmente que las autoridades judiciales y las autoridades administrativas de un país, que sean parte, obviamente, de la Convención Americana de Derechos Humanos y que sean parte también los instrumentos, sean parte también de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, deben realizar un control de convencionalidad. O sea, en las decisiones que se emitan, por ejemplo, en las sentencias emitidas por la justicia ordinaria y en el caso, por ejemplo, de las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades, debe estar en consonancia a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, o sea, que deben contemplar básicamente los instrumentos internacionales al momento de poder realizar una resolución judicial como administrativa. Y es importante destacar esto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se busca también es que se aplica este famoso control de convencionalidad en todo el sistema, en el sistema obviamente nacional, ya sea a través de la justicia ordinaria como también de la administración pública. En ese sentido, ¿qué pide este señor? El señor pide, por ejemplo,